¿Alguna vez has percibido, o mejor, has tenido alguna vez la certeza de que Dios te está pidiendo que te levantes y hagas algo específico, y tú te levantas y haces exactamente lo opuesto? Yeah? Okay, great. Israel says he's done it. Great. ¿Alguna vez has dudado de lo que Dios está haciendo o de lo que está por hacer? ¿Sí? ¿Alguna vez has dudado? Aquí no contestaron. ¿Alguna vez han dudado de lo que Dios está haciendo o lo que Dios está por hacer? Ok. ¿Han llegado a pensar que hay personas que no merecen escuchar la palabra de Dios? Sí, dijo usted, hay que orar por la hermana. Let's pray. Otra vez la pregunta. ¿Has llegado a pensar que hay personas que no merecen escuchar la palabra de Dios? Mi suegra dijeron por aquí. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Yasmín? Bueno, si su respuesta a cualquiera de estas preguntas ha sido afirmativa o ha sido un sí, entonces les aseguro que no están solos. Yo he estado ahí y estoy bastante seguro de que muchos de los que están reunidos aquí también han pasado por lo mismo. Pero la Biblia nos informa de un hombre de Dios, un profeta, oiga, que también experimentó esto. Este hombre era tan justo en su propia opinión. ¿Cuántos son justos en su propia opinión? Solo Rubén. Era tan justo en su propia opinión que se olvidó que él estaba al servicio del único que es justo. El nombre de este hombre era el profeta Jonás. Sé que muchos de ustedes han escuchado acerca del profeta Jonás, ¿sí? Si crecieron en una iglesia, probablemente oyeron sobre Jonás. Me recuerdo cuando mi hijo aprendió sobre Jonás. Salió una película que se llamaba The VeggieTales, Jonah. La vio como 10,000 veces. Y él nos cuenta la historia de Jonás ahí. A ver, vamos a ver al predicador aquí. ¿No se escucha? Boat. Jonah was on the boat? Jonah. Huh? Tell me the story of Jonah. Huh? ¿Qué le pasó a Jonás? What happened to Jonah? Boat. Jonah. Boat. Jonah was on the boat? And what happened? Boat. Huh? Uh, What happened to him? Did they throw him in the water? yeah. And then what happened? Eat. Belly out. Oh, he was eaten by the whale? Yeah. Where was he? In the belly? Yeah. In the belly of the whale? Yeah. And then after that? Yeah. What happened after that? Yeah. Did Eat the, me. did the whale spit him out? Yeah. Oh, what? Out. Uh-huh. ¿Cómo? How? Like that? Yeah. Oh, okay. Bun. All right. Okay. There you go. Let's go home. Stand for the benediction. La historia de Jonás y el gran pez es tan asombrosa que está enfocada a resaltar la maravilla de Dios, de su poder sobre la naturaleza, sobre las criaturas y sobre todo para sobresaltar la gracia de Dios para todo el mundo.
Tal vez usted está acá y se siente muy lejos de Dios. Pero el libro de Jonás, si nos enseña algo, es que Dios es un Dios para todo el mundo. Ya sea que pienses que es solo una narrativa histórica, o es una parábola, o cualquier otra forma de literatura, el tema que debe surgir de nuestra lectura del libro de Jonás es que el Señor es misericordioso y que Él desea que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si se va a llevar algo el día de hoy, llévese eso. Que el Señor es misericordioso y que Él desea que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Una comentarista que se llama Rosa Shaw nos recuerda esto. El libro de Jonás es casi en su totalidad el mensaje de Dios al profeta. En cada capítulo, Dios usa personas, criaturas, objetos y eventos para enseñarle a Jonás lecciones importantes sobre quién es Dios, sobre cómo trabaja Dios y el propósito de Dios para la humanidad. Quiero agregar yo que el libro de Jonás trata completamente sobre el mensaje de Dios para nosotros. Por favor, pregúntese el día de hoy, en esta mañana, mientras escucha estas palabras. ¿Cuál es el mensaje de Dios para mí hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere decirme sobre quién Él es? Sobre cómo está trabajando en mi vida. Sobre cuál es su propósito para la humanidad. Para que hagamos su voluntad y no la nuestra. Si pueden, por favor, vamos a leer rapidito Jonás capítulo 1 y capítulo 2. ¿Se ponen de pie? Y dicen, pastor, vamos a leer 2 libros de la Biblia. Bueno, el libro de Jonás es tan pequeño que se puede leer en 15 minutos. Entonces nada más vamos a leer nosotros 2 capítulos. Nos llevará unos, 7 minutos, 5 minutos. Pero usted no ha leído la Biblia en toda la semana, así de que quedamos a mano. ¿Ok? ¿Listos? Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echando al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron, cada uno de sus compañeros, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos has venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron
para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron en el mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y le dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, de algas se enredó mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades y losurias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Oramos. Señor, gracias porque en tu infinita misericordia a ti te pareció dejar estas palabras para que aprendiéramos hoy. Señor, te pedimos que tu Espíritu haga que tu palabra cobre vida en nuestras vidas hoy. Que aprendamos de este pasaje lo que es tu voluntad para nosotros. Que también reconozcamos tu poder soberano, y que conozcamos a ti como el Dios que salva. Todos juntos. Señor, permítenos vivir en tu palabra hasta que tu palabra viva en nosotros. Señor, permítenos llevar la verdad de tu palabra a cada rincón de cada vida. Amén. All right. La palabra del Señor vino a Jonás, y el Señor le dijo: levántate, ve a Nínive y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Oiga, sabiendo nosotros cómo se desarrolla la historia, es interesante suponer que los lectores de Jonás saben quién es Jonás. ¿Sí? Si ellos reciben esta historia, ellos saben quién es Jonás. Por supuesto, si usted era israelita, en el momento en que se escribió esto y se fue circulando este libro, sabría que este Jonás es en realidad un profeta que vivió en los tiempos de Jeroboam II. Así lo menciona el libro de Reyes, Segunda de Reyes 14:15. Los lectores también tendrían que saber que durante esos tiempos el pueblo de Israel fue descarriado por sus reyes, la mayoría de los cuales eran malvados e hicieron lo malo ante los ojos del Señor. El Señor se había cansado de su infidelidad y había enviado a sus profetas para advertirles del juicio que vendría a menos que se arrepintieran. Pero como sabemos nosotros, no se arrepintieron. Tanto el reino del norte como el reino del sur fueron llevados cautivos por Asiria y por Babilonia. Y si usted no lo sabía, ahora lo sabe. Así que Jonás fue un profeta. Can we agree on that? ¿Podemos decir que es? Esto hace que el pasaje que acabamos de leer sea aún más intrigante. ¿Por qué? Porque si Jonás era un hombre de Dios, un profeta, aunque no lo dice, todo el libro de Jonás no dice que él es un profeta, pero sabemos que es un profeta. Entonces, si Jonás es un hombre de Dios, un temeroso de Dios, como él mismo lo dice, esta es la pregunta: ¿por qué está desobedeciendo a Dios? ¿Por qué está huyendo de Dios?
Esta hubiera sido mi primera pregunta si yo estuviera leyendo el texto como un israelita por primera vez. Porque es que el hombre de Dios, el profeta, no hace lo que Dios le pide que haga. Y podemos trasladar los miles de años atrás y preguntar de Jonás, ¿por qué tú no haces lo que Dios te ha pedido que hagas? Pero nada más mire a su esposa al lado y pregúntele a ella, o a su esposo que está al lado, o a su hija, o a su hijo, o a su pariente, o a su amigo, quien esté a su lado. Pregúntele, ¿por qué no has hecho la voluntad de Dios para tu vida? I don't see you guys asking. Jay Scalaar escribe un breve comentario, este comentarista, y dice acerca de la actitud de Jonás. Este tipo de rebelión, la de Jonás, es algo que no se registró de ningún otro profeta del Señor. No está escrito en la Biblia, en ningún otro profeta que haya tenido la rebelión de este hombre. En el grupo de vida de los martes, Henry dibujó esto. No sé si lo van a alcanzar a ver. I don't know if I sent you the picture, Ana. Oh, there you go. Well, ahí miren a Jonás. And God's grabbing him lo está agarrando Dios. Y Jonás dice, no quiero, Señor. Está yendo al completamente la dirección equivocada, ¿no? No hubo en las escrituras registro de otro profeta que tuviera tal rebelión. Pero la palabra del Señor, oiga bien, vino a Jonás. Y el Señor le pidió a Jonás, ve a la gran ciudad y predica contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Entonces, sabiendo quién era Jonás, eso invitaría al lector a pensar que Jonás ciertamente iría porque el Señor había pedido que fuera, ¿cierto? Si es un profeta de Dios y dice que escuchó la voz de Dios, entonces tiene que ir a hacer lo que Dios le dijo. Por otro lado, como israelita de esta época, creo que también me gustaría preguntar, ¿por qué razón Dios de Israel querría que uno de sus profetas fuera a proclamar la verdad de Dios afuera de Israel? ¿Me explico? ¿Sí me explico? De un lado, es el hombre de Dios, tiene que hablar lo que Dios dice. Pero por otro lado, mi nacionalismo no puede entender que Dios quiera hablar a otra gente que no sea su pueblo. Quizás Dios estaba tratando con ellos también. De hecho, este es el único caso en que Dios le pide a un profeta de Israel o de Judea de ir fuera de Israel a profetizar. No hay otro profeta en la Biblia al cual se le haya pedido. Hubieron algunos que profetizaron contra Egipto, contra el Canaán, pero no fueron. A Jonás Dios lo mandó fuera. Parece que esto es parte del pensamiento de Jonás y del pueblo judío. Parece que tal vez Dios está reprendiendo su nacionalismo y su intolerancia. Oh, pastor, no digas eso, pastor. Nada más les digo,
ah, escribí este sermón como parte de un proyecto para la escuela. Entonces, si suena un poco académico, por favor, nada más pónganse su sombrerito y pensemos más fuerte. Quizás Dios está reprendiendo el nacionalismo y la intolerancia de Jonás y de Israel. En ese sentido, ¿alguna vez te pidió Dios que fueras a hacer algo que desafió tu comprensión de qué tanto puedes extender o retar la misericordia y el amor de Dios? ¿Alguna vez Dios te ha pedido algo que es tan fuera de tu área de confort que piensas que no debe de ser la voluntad de Dios? ¿Recuerdan cuando Jesús vino con María y Marta, las hermanas de Lázaro? Y Jesús le dice, ¿dónde lo pusieron? Y lo llevan a la tumba y tiene una gran piedra. Y Jesús dice, muevan la piedra. ¿Y ellas qué dicen? Ah, no, Señor, ese ya apesta, ya tiene 4 días allá adentro. Literalmente dicen, ya huele mal. ¿A quién te está pidiendo Dios? ¿La tumba de quién está pidiéndote Dios que abras? ¿A quién te está pidiendo Dios que lleves la palabra? Y no puedes extender, no puedes estrechar, ¿se dice en español? ¿Cómo se dice? Estirar la misericordia de Dios y la verdad de Dios para que pueda alcanzar afuera de tu área de confort. ¿Te ha resultado difícil ir y hacer la voluntad de Dios? Otra pregunta. ¿Será que te hace eso una persona menos mujer o hombre delante de Dios? ¿O yo no voy a ir a las personas que viven en la calle? ¿Qué van a un pastor de Rolling Hills? Ministrando, atendiendo a los que viven en la calle. O a los que han salido de la cárcel y están aprendiendo a soldar. O aquí o allá. ¿Será que te hace menos mujer de Dios o menos hombre de Dios? Es extender la misericordia de Dios a aquellos que aún tú no piensas que sean merecedores de tal. Creo que si no fuera por hombres y mujeres que pensaron de otra manera que Jonás, nosotros no estuviéramos acá. Porque hubo alguien que dobló sus rodillas por esa ingrata que andaba en los nightclubs, que tenía espíritu de antropóloga, porque andaba en todos los antros. O por aquel ingrato que mataba a su mujer. O por aquel drogadicto. O por aquel que solo se la vivía en la calle, que andaba de cumbia en cumbia, ya estaban dándole ganas de bailar un cumbión bien loco. Pero alguien se acordó de ti. Alguien se acordó de extender la misericordia de Dios hacia ti. ¿O no lo sacó el Señor de las drogas? ¿O no lo sacó el Señor del hoyo donde estabas prendido? ¿O no te está llamando el Señor aún acá? Hay personas a que Dios te está llamando porque alguien extendió la misericordia de Dios a ti. Pero Jonás se levantó. Oiga, la misma palabra que cuando Dios le dice, Jonás, levántate y ve a Nínive, es la misma palabra hebrea que el autor del libro de Jonás usa para decir, Jonás se levantó, pero se fue para otro lado. O sea, sí hizo caso de levantarse, pero agarró para el otro lado. Por una razón que nosotros como lectores solo podemos imaginar.
Jonás piensa que puede huir del Señor, que puede desobedecer el mandato de Dios de ir a Nínive. La verdad no sé. La verdad no sé a qué Dios te está llamando. ¿A quién Dios te está llamando? Y no puedo entender cómo es que tú piensas que puedes escapar de lo que Dios quiere para tu vida. Cuando escribí la última declaración que acabo de hacer, me di cuenta que realmente podía imaginarme, porque aquí puse no puedo imaginarme, pero sí puedo imaginarme. Porque yo he pensado que puedo huir de Dios. Que puedo desobedecer a Dios como Jonás. Porque yo lo he hecho muchas veces. Jonás está huyendo del llamado de Dios para su vida. Oiga, Jonás se rebela completamente contra el mandato del Señor, que se levanta para ir no hacia Nínive, sino para alejarse lo más posible de la presencia de Dios. Porque Dios está en el templo en Jerusalén, entonces Él se está yendo lo más posible, como que si Dios solo estuviera ahí. Lo que no puedo leer de esto que hace Jonás, Jonás está expresando su rotundo no. Yo no voy. Yo sé mejor que tú, Dios. 3 veces se menciona en los siguientes versículos que Jonás tomó la decisión de ir contra la voluntad de Dios. Jonás no está actuando como debería serlo un profeta. De hecho, él está negando ser un profeta de Dios. Está huyendo de sus responsabilidades como mensajero de Dios. Y casi parece que ha renunciado al título. ¿Puedes identificarte con esto? Oye, tú pareces que eres diferente. Caminas diferente. Hablas diferente. ¿Por qué no dices sí? Porque soy un hijo de Dios. Porque soy una sierva del Señor. A Jonás le preguntan, ¿cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? Y él contesta todo menos que él es un profeta de Dios. A Jonás no podía imputarle menos. Él había creado un lío tremendo para los marineros y no le importaba si alguien más caía con él. Él era capaz de llevar con la muerte de esta gente. Después de despertar a Jonás, estos hombres le preguntan quién es. Y él dice, soy hebreo y temo al Señor. ¿Será que teme al Señor? ¿Será que teme al Señor? Dice, soy un hebreo y temo al Señor, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Una pregunta, una respuesta muy orgullosa, ¿no? Pero llena de incongruencias. ¿Cómo puede alguien afirmar, temer y adorar al Señor y sin embargo estar huyendo de Él? ¿Puedo hacer esa pregunta otra vez?
¿Cómo puede alguien afirmar, temer o adorar al Señor y sin embargo estar huyendo de Él? No tiene lógica. Jonás ha dicho a la tripulación que está huyendo de Dios. Él mismo declaró a los marineros, estoy huyendo de Dios. Incluso los no creyentes saben que esto es una mala noticia. ¿Sí? Los marineros dicen, oh, los petrifica. Ellos dicen, ¿qué has hecho? Dices que crees en el Dios de los cielos. Dices que crees en el Dios de toda la tierra. Dices que crees en el Dios que creó el mar. ¿Y piensas que te puedes escapar de ese Dios? ¿A dónde te vas a meter donde no te pueda encontrar? Esto nos recuerda al Salmo 139, ¿no? Donde el salmista dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si huyera a los cielos, allí estás tú. Y si al Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitare en lo extremo del mar, Jonás, ahí estás tú. Aún ahí me guiará tu mano y me agarrará de la orejita y me traerá de regreso a donde tú quieres que yo esté. Eso es lo que dice aquí, nada más que yo lo traduzco. Ellos la traducen diferente, pero yo sé hablar hebreo. Digo, hebreo, no. ¿Cuántos saben hablar hebreo? No levanten la mano, ingrato. Sabía, dicen unos hermanos por aquí. Sabía hablar hebreo. Ok, muy bien. Lo que está Jonás haciendo contradice quien él dice ser. No se tapen los ojos para no escuchar esto, ¿eh? Lo que Jonás está haciendo contradice lo que dice ser. No estoy mirando a nadie. Solo a los de Zoom, aquí los estoy viendo, pero de alguna manera los marineros le creen. Oiga, los marineros le creen. Y le preguntan a él y le dicen, danos instrucciones. ¿Qué debemos hacer? Y él les dice, ¿saben qué? Tírenme. Mátenme. Eso es lo que dice Jonás. No quiero vivir. Mátenme y muerto el perro se acabó la rabia. Es lo que él dice. Oiga, los marineros tienen más temor de Dios que él. Porque en lugar de agarrarlo y tirarlo, cuando él les dijo, tratan de otras formas de sacar el agua, de remar a tierra seca. Y cuando se dan cuenta que ya definitivamente no van a poder, van ante Dios, lo que Jonás no ha hecho. Claman a Dios y le dicen, perdónanos por la burrada que hizo este ingrato, lo vamos a tener que tirar al agua, pero que no sea ese pecado contra nosotros. Y lo tiran al agua. Y aquí viene el milagro que muchos no creen. Que vino un pez grande y se tragó a Jonás. Una vez una niña llegó a la escuela y llevaba un dibujito de la escuela dominical. Y ahí en el dibujo de la escuela dominical había un pez grande y tenía un hombrecito adentro que estaba orando. Y la maestra se rió de la niña y le dijo, ¿tú crees en esas cosas? Y la niña le dice, sí, maestra, me lo enseñaron en la iglesia. Y ¿sabe qué? No solo está adentro, sino también después el pez lo saca.
Y la maestra le dice, ¡ja! Esas son mentiras. Y le dice ella, ¿qué tal? La maestra le dice, ¿qué tal si te mueres y vas al cielo y no encuentras a Jonás ahí? ¿Cómo le vas a preguntar? Y le dijo, bueno, si llego al cielo y Jonás no está ahí, usted le puede preguntar en el infierno. Oiga, no sé si se dieron cuenta cuando estaban estudiando esto, pero la Biblia dice en el capítulo 17 del primer capítulo que Dios preparó un gran pez para que se tragara a Jonás. Oiga, hasta los peces le obedecen a Dios y este burro de Jonás no le quería obedecer a Dios. El pez estuvo todo ahí esperando, a ver cuándo me lo tiran, a ver cuándo me lo tiran. A ver cuándo cae, porque Dios dijo que aquí iba a ser. Ya cuando ven aquí que venía, ahí viene, burrito. Burrito sabanero. Bueno, ya son tarde, ¿verdad? Pero es que es un capítulo largo. Ya vamos a terminar. Miren lo que sucede en el capítulo 2. Miren lo que sucede. Que Jonás comienza a dar un salmo, una canción. ¿Sí? Leemos que después de 3 días y 3 noches, todavía no pueden entender por qué tuvieron que pasar 3 días y 3 noches para que él empezara a clamar a Dios. Pero después de eso, Jonás se da cuenta que Dios le ha demostrado su misericordia. Y después de mucho tiempo, Jonás finalmente se da cuenta de que debe de estar agradecido. Hay muchos aquí que todavía no se dan cuenta. Jonás finalmente llama al Señor para expresar su gratitud por haberle salvado la vida. Sin embargo, esta no es una oración de arrepentimiento. Si usted lee ahí en el capítulo 2 de Jonás, Jonás no dice, yo me arrepiento, perdóname Señor, metí la pata, voy a hacer tu voluntad. No, nunca dice Jonás eso. Más bien, no hay evidencia o vergüenza o arrepentimiento. Esta es una oración de liberación y de acción de gracias, donde Jonás, una vez más, demuestra cuánto conoce de Dios. Demuestra que de verdad parece que tiene confianza en Dios. Y la pregunta una vez más es entonces, ¿por qué no estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Cuántos habemos así? Oiga, aquí en Rolling Hills aprenden de la palabra. Hay 10 grupos de vida. Mandamos notas para que las estudien. Hay grupos especiales de estudio de la palabra. Tenemos allá atrás el calendario para todo el mes. ¿Qué es lo que tienen que estar leyendo para estar nutridos en la palabra de Dios? Conocen y todavía la pregunta es, ¿por qué no estás haciendo la voluntad de Dios? Y la excusa es somos seres humanos. En lugar de soy un siervo de Dios. Jonás finalmente llama al Señor para expresar su gratitud. Jonás ha llegado a comprender que Dios está detrás de todo esto. Que Dios se saldrá con la suya. Que Dios le ha torcido la mano. Así se siente Jonás. Que Dios ya lo tiene
Y por esta razón dice en el versículo 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Pero mire lo que declara, la salvación es del Señor. Lo intrigante es de que ahora que le conviene, la salvación sí es del Señor. Pero cuando otros necesitan ser salvos, la salvación no es del Señor. Dios no tiene derecho de ir a salvar a esos ninivitas. Dios no tiene derecho de actuar afuera de mi área de confort. ¿Qué quiero decir? Quiere decir que aunque no veo que Jonás se haya arrepentido, tal vez sí me alienta poder saber que él agradece a Dios en medio de su gran aflicción. Que él conoce verdaderamente a Dios y sabe que es digno de ser alabado. Y él dice, la salvación es del Señor. Poco irónico, ¿no? Porque como vamos a ver en un mes cuando estudiemos el capítulo 3 y 4, la misma razón por la que Jonás está huyendo del Señor es porque él no quiere que Dios salve a la gente de Nínive. Capítulo 4 creo que es versículo 2 o algo así, dice, es que yo sabía que tú los ibas a salvar, a perdonar. Por eso no quise ir. Ah, pero aquí, Señor, la salvación eres tú, sálvame. Bueno, ya se acabó, ya les mando las notas. Miren lo que pasa. Jonás declara que la salvación es del Señor. Pregunta para usted. ¿Por qué Jonás tiene un problema con que Dios demuestre su amor, incluso a aquellos a quienes Jonás cree que no lo merecen? O se lo pregunto a los de este lado mejor, más personal. A ver. A David, no, ¿qué pasó? A ver, acá, los del lado A. ¿Por qué tienen ustedes un problema con que Dios muestre este amor, incluso a aquellos quienes ustedes piensan que no lo merecen? Al grupo B. ¿Por qué tienen un problema con que Dios muestre el amor incluso a aquellos a quienes ustedes creen que no lo merecen? Otra pregunta que tal vez no tienen que responder ahora. Pero ¿cómo van a responder o cómo respondería al llamado de Dios como Jonás? Como el que hizo a Jonás. Ah, no, la gente negra a mí no me cae bien. Ah, no, la gente blanca a mí peor. Peor los asiáticos. Peor los de Guatemala, son tan guapos. No mienta, pastor. ¿También huirás como Jonás? ¿Cómo reconocerás el poder soberano de Dios sobre tu vida y la de todos los demás? ¿Cómo declararás al mundo que la salvación es del Señor? En un mes vamos a estar en el capítulo 13 y 4 y vamos a ver cómo termina la historia. Pero por ahora vemos dos puntos importantes. Dios es soberano sobre todo y Él va a hacer su voluntad en tu vida con o sin tu ayuda. Y, número 2, la salvación viene del Señor.
Y Él quiere que nosotros extendamos el regalo de la salvación a todo aquel que conozcamos, sin hacer acepción de personas. Yo sé que ya les quité mucho tiempo de este domingo tan bonito, pero si tú estás acá y has estado yendo como Jonás, quizás no porque Él te dio un llamado para ir a otras personas, pero huyendo de su presencia porque Él quiere que estés cerca de Él. Es un buen día para que dejes de correr. Running gets very tiring. Running is all consuming, especially if you're running from the presence of God. Deja de correr. Va a consumir toda tu vida. No hay lugar donde te puedas apartar de la presencia de Dios. Ni pecar puedes en paz. ¿Por qué dice pastor? Because I have tried it. Porque lo he tratado. Es un buen día para que dejes de correr de Dios. Run to His presence. Corre hacia su presencia.